de las bases fundamentales del doblaje es engancharnos lo máximo al original posible. Ajá. Si te digo Judy Hopps, ¿qué te viene a la cabeza? Me viene a la cabeza, al estar doblando niños, si es mucho rato, como no encuentres un punto en el que no te casques la voz o en el que tú no te sientas cómodo, pues ahí la has pifiado. ¿Qué te cuesta más? ¿Doblar animación o doblar ficción real? Cuando interpretamos en doblaje no hablamos como en la vida real, porque, en primer lugar, porque el actor no está hablando como en la vida real. Hay unos códigos de interpretación, de colocación de la voz. ¿Hay alguna escena que recuerdes como especialmente difícil de doblar? Pues unas cuantas, la verdad. Y hay mucha gente que necesita el doblaje para consumir entretenimiento, que no es simplemente... Es que si ves doblaje es que eres un vago porque no lees subtítulos, porque es mejor la versión original. Bueno, pero es que hay gente que no puede leer subtítulos. Bueno, pues aquí estamos. Parece ser que ha vuelto la luz. Señor Estadella. De momento parece ser que ha vuelto la luz. No sabemos si esto se emitirá o no. Pues, hombre, emitirse, sí. Pero igual no es este, igual es otro, porque es otro. Tendríamos que repetir, porque... Es que es el segundo programa que nos jode el tema de la luz. No, no, es HP. HP son impresoras. Pero es verdad, es que, no sé, yo he estado hablando con los... y se ha quemado un transformador. Cada vez que vamos a poner un pip, ¿vale? Sí. Bueno, pues eso, que ha vuelto a la luz. Aquí estamos de maravilla, con una super invitada. Ahora hablaremos de ella. Pero antes, con una super invitada que ya hace 10 años que está moviéndose por el mundo del doblaje. Los atriles. Pero antes de empezar con el tema de la invitada y tal, ¡feliz año! Hostia, es verdad. Gracias. De momento no tengo queja. Estos primeros días me han ido fantásticos, todo bien. Claro. Bueno. Si me va así el año, ¿qué va a ser? Claro, y feliz año también a vosotros y a vosotras. O sea, espero que... Esperamos que todas las fiestas hayan ido súper bien. Esperamos que os vaya mejor. Sí. ¿No? Los días ya que quedan, que son 365. 55. No sé. ¿Cuánto ha pasado? No sé. 10 días. Sí. Bueno, hoy tenemos una súper invitada, como hemos comentado antes. ¿10 años has dicho? 10 años. Wow, 10 años entrando en las salas de doblaje, dando vida a personajes con ese rigor, ese arte y esa manera de hacer. Bueno, ahí está. Ahí tiene sus cosas grabaditas. Sí. Le vamos a preguntar sobre películas que ha hecho como Zootropolis. Por ejemplo. Yo lo tengo pendiente. Zootropolis, está bien. Sí. Yo también hice... Los dibujos son alguien, guapos. ¿no? Sí, ¿no? Sí, son chulos. Bueno, sin más preámbulos, hoy. Bueno, está entre en podcast. nosotros, pues está para disfrutar un rato... La Yavidad Vodka. Hola, feliz año también a vosotros. Bueno, gracias. Sí, es que bueno. ¿Hasta cuándo se puede decir feliz año? Es un poco incierto. Durante todo el año, ¿no? Porque si no ves a una persona hasta cierto pero mes, por ejemplo en noviembre, hola, feliz año, cuando está a punto de llegar. O el 30 de diciembre, ¿te imaginas? Sí. ¡Feliz año! Sí, porque te ves de cena en cena, ¿no? Aquello de diciembre. Sí. ¿Cómo digo feliz año? ¿Cuál, este o el anterior? Sí. Bueno, hay gente que ves una vez al año. Claro. Entonces, Hay que felicitar el año a todo el mundo. Sí. Yo creo que enero es el margen. El margen. Sí, Sí. exacto. A partir de febrero es como... enero es como el lunes del año, ¿no? Entonces a partir de febrero es como que ya ha pasado el lunes. Exacto, ya vas tarde. Ya ha empezado la semana, ya nos tenemos que poner activos. Oye, ¿qué se siente al venir a un podcast y que se vaya la luz antes de empezar a grabar? Exacto. Bueno, ha sido un recibimiento íntimo. Sí, no sé, para romper el hielo un poco está bien. Un poquito sí. Algo inusual. Claro, o sea, hay que ser originales en esta vida. Cuando viene la luz dice, ¡oh, qué bonito! Porque no habías visto nada, ¿no? Se hizo la luz. ¿Cómo gana con luz? Bueno, he de decir que cuando he llegado sí que había luz. Sí que había luz, sí. Y entonces ha sido cuando... Pero lo has disfrutado poco. Exacto. De hecho, había luz, íbamos a empezar a grabar y se ha ido. Exacto. Entonces ha sido o sea, como, menos mal que ha sido justo en ese sí, momento. Sí, también te digo, si se va la luz, seguimos. Porque tenemos conectado... Hombre, claro. Bueno, Rubén ha hecho... Rubén, hola Rubén. Hola, vodka.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás ahí detrás? Rubén ha hecho un invento, ha conectado una tecnología del espacio a la máquina del sonido para que no se corte. Muy Entonces, bien. si se va la luz, pues no tendréis imagen, os jodéis, pero tendréis audio. Entonces, Exacto. Hombre, está pero qué bien. manera de hablarles a los seguidores. Que se joda. Por Dios bendito. Qué No, crack eres, Rubén. no le tengáis en cuenta estas palabras. No, si saben que lo digo con cariño. Con cariño. desde el amor, es su claro, forma ¿no? de demostrar amor. Exacto, exacto. Vale, pues no me quieras tanto y quiéreme mejor, ¿no? Exacto. Si También. te parece, Laia, vamos al tercer grado. ¿Estás preparada para la súper entrevista que te vamos a Estoy hacer? preparadísima. No, más que una entrevista es una charla, amigos. O sea, que no te Sí, rayes. sí. Siempre Estoy puedes un poco nerviosita. he de Siempre puedes decir, pero- de esto no me acuerdo. Exacto. Ya. No, El- No nos el digas, comodín. no nos digas en todo, no me acuerdo, pero Como es el si te la- contenido. Claro. No, además, justamente yo no puedo decir no me acuerdo porque soy de las personas que lo apunta absolutamente todo. Soy muy meticulosa en ese sentido. Entonces, Ok. O sea, sí que- mentirías. Vienes preparada, Mentiría. vienes preparada. Entonces Si el dijera que- bolígrafo marcaría que... a lo mejor hay algo que no me acuerdo, pero sí, sí. Pues Bueno, Laia, bueno. tú llevas 10 años metida en la industria del doblaje. Ujú. ¿Qué fue lo primero que te sorprendió del doblaje cuando entraste a un estudio por primera vez? Ah, o sea, la primera convocatoria. Sí. No sé, ver cómo era una sala profesional, porque al final, pues yo estudié en escuela. Ujú. Claro, es lo que iba a apuntar. Que hay que Exacto. decir que... Que sí que es verdad que ahí la recreación de la sala pues es muy acorde a la realidad, pero también la sensación es muy distinta a cuando estás haciendo clase y sabes que eso pues no se va a emitir y que te puedes equivocar, que también cuando tú grabas de manera profesional pues te puedes equivocar evidentemente como en todo en la vida, pero es muy distinta la sensación a cuando ya entras y sabes que lo que vas a hacer va a quedar para la posteridad y que te van a guiar, que es algo de verdad, es como... ¡Wow! O sea, es impactante, ¿no? Y con mucha ilusión al mismo tiempo. Ahora que llevas No, 10... no, espera, vamos a hacer un paréntesis, porque ¿Qué? claro, si ella, no, que quería apuntar al principio, que no ha llegado aquí por casualidad. No, claro. Ella ha estado haciendo, aparte de sus estudios, que compaginaba con escuela de doblaje y que luego se apuntó a interpretación. Ujú. Claro, lo digo porque para gente que pueda pensar, ah, mira, ostra, pues me voy a apuntar, que hay un trabajo, Claro. que uno no llega aquí por casualidad. O sea, No, hemos no, comentado yo ya, esto es Francisco. algo que reivindico siempre, que... claro, que la formación es Sí. súper importante. Sí, sí, no, es fundamental. Al Claro. final, yo me acuerdo la primera clase que tuvimos, que fue con Gonzalo Abril, justamente, que dijo, la primera frase de la primera clase se me quedó grabada, que es que un actor de doblaje es, ante todo, actor y tiene que tener una base de actor. Entonces, si tú te has formado en interpretación, ya sea en teatro, cine, has hecho algo de radio, lo que sea, algo expresivo con la voz, esa es la base. O sea, tú no puedes doblar si no eres actor. Qué bueno. Y, Sí, sí, es y que eso es es así. algo que se me quedó grabado. Y fue también algo que me hizo pensar que, claro, yo había hecho pues teatro amateur, de adolescente, pero no tenía una base interpretativa profesional. Entonces eso fue lo que también siempre había tenido como esta inquietud interpretativa, pero tienes que formarte para poder realizar un buen trabajo, un trabajo de calidad. Es al lo, final. es lo principal. Sí, es lo sí. principal. Luego ya vas descubriendo qué herramienta tienes, Claro. cómo vas colocando la voz para que sea mejor, para luego todo eso el tiempo Sí, el tiempo tú te puedes ayuda, tener pero- inquietudes o Claro. lo que se llama talento, pero el talento es algo muy relativo al el final. talento se educa. Claro. Tú puedes tener un talento nato, pero O lo que educarte. dicen, es que yo tengo una voz bonita. Pues eso es un Enhorabuena. mito. Claro, eso es un mito también, pero si no la Felicidades, entrenas... ¿no? Claro. Felicidades. Claro. O esta persona no tiene voz para doblar. Eso también es un mito. O sea, se aceptan todo tipo de voces. Claro. Lo importante es que haya una buena formación, una buena base y a partir de aquí que tú puedas realizar un buen trabajo. Ahora que llevas 10 años, un poquito más, quizá. Sí, un poquito más, porque salí, pues eso, mediados de 2015. Ujú. Así que ¿Sigues teniendo nervios al entrar a una sala de doblaje? depende de la situación. Normalmente no, porque ya es algo que llevas tan por la mano que ya es como tu zona de confort un poco, pero cuando es con alguien, con un director o directora nuevo,
cuando depende del producto también que sea, si es algo que es mucha presión o si es un producto que te hace mucha ilusión, pues siempre están como esos nervios iniciales, cuando es algo nuevo o cuando es una actividad que no has hecho nunca, aparte del doblaje, por ejemplo, una locución o un audiolibro o una animación si no has hecho nunca, pues son las cosas nuevas son lo que a mí... que te sacan de la zona. Claro, lo que te saca de la zona de confort, pero luego, o sea, eso es al principio. Luego ya, cuando ya vas entendiendo la dinámica, ya se te van los nervios completamente. Eso es como hablar en público, al final. Claro. O empezar esta entrevista, por ejemplo. Claro. Bueno, pero siempre hay esa cosita. Yo hace un montón de años que me dedico a esto y sí, evidentemente, no entro en las salas como entraba los primeros días. Claro. Pero sí que es cierto que depende del producto, si hay un cliente, si hay una dificultad añadida a ese proyecto. No entras nervioso, pero pensando, esto ¿cómo lo voy a afrontar? ¿Cómo voy a afrontar esto? Sí, totalmente. Porque lo hemos dicho 1000 veces, el actor que lo está haciendo a lo mejor ha estado un mes. O más, mucho más. 6 meses. Hablando, sí, porque nosotros no nos preparamos los papeles antes. Nosotros vamos a tumba abierta y dices, bueno... Es como cuando vas a hacer el examen del Proficiency o del Advanced, que tú haces las lecciones antes, pero el examen tú no te lo puedes preparar porque dependes de tus propios conocimientos. Claro. Pues esto es un poco... Es exactamente eso. Es la pregunta clave que te hacen cuando dices que eres actor o actriz de doblaje. Pues lleváis los guiones a casa, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué dicen? Es que se podrían hacer varios vídeos de mitos del doblaje. Sí. Sería una de las preguntas que saldría seguro, porque es la que más hacen. ¿Qué es lo más difícil de aprender? ¿La técnica? ¿Encontrar las emociones? ¿Darle sentimiento? Eso depende de cada persona. En mi caso, la técnica sí que es también fundamental entenderla. También hay varios aspectos de la técnica que se te dan mejor que otros o que tienen una dificultad u otra. En mi caso sí que el tema de colocar la respiración a veces me cuesta. Claro, entonces eso es muy difícil. Es muy complicado el tema de controlar el diafragma y colocar la voz para que no te quedes sin aire en una frase larga y todas estas cosas. Esas son cosas más bien técnicas. Pero luego a nivel emocional considero que no me cuesta tanto porque es muy importante en este trabajo tener empatía y entender el personaje y meterte de lleno, entender por lo que está pasando, aunque sea un villano, da igual, porque al final todo personaje tiene su propia motivación. Entonces, mientras entiendas por el proceso que está pasando ese personaje, mientras te metas de lleno y le entiendas, como que te mimetices con él, para mí al menos es muy fácil entrar en la emoción. Claro. ¿Tienes algún truco para encontrar la emoción rápido? Meterme en la situación de esa persona, como pensar... hacer un ejercicio empático. Sí, exacto. ¿En qué estará pensando? O qué estará sintiendo en esta situación, o por qué está actuando así, intentar entender un poquito su psicología. Claro. Pero esto es algo que, claro, como no te lo puedes estudiar, pues lo vas viendo sobre la marcha. Y es a través, bueno, si es un buen actor, también eso te lo da todo. Claro. Porque en la mirada, un buen en los actor gestos, ayuda más. Exacto, sí. Verdad. Y yo lo noto mucho cuando es un actor que una actriz en este caso, cuando es una actriz que realmente está sintiendo el papel y lo está haciendo bien, es como que no te cuesta absolutamente nada. Y puedes estar ahí horas y horas, que se te pasa el tiempo súper rápido y de repente llega a la hora de terminar la combo y dices, ya está. O sea, se me ha pasado volando. Y eso un buen actor te ayuda a decir más la verdad. Sí, total. Claro, que si no estás buscando ahí con la verdad dentro de la mentira, porque al final estás actuando y estás siendo otra persona en ese momento. Pero sí. ¿Cómo encuentras la voz de un personaje cuando solo tienes unos segundos para decidirlo? Claro, porque tú llegas y te presentan a un muñeco, a un personaje. ¿Qué voz? ¿Cómo buscas esa voz? Por imitación, un poco. O sea, al final, siempre también una de las bases fundamentales del doblaje es engancharnos lo máximo al original posible. Entonces, si ves que ese personaje está colocando la voz en un registro concreto o está
más agudo, más grave o con una sonoridad concreta, pues yo intento engancharme lo máximo posible dentro de mis capacidades y de mi color de voz y todo, pues intento como amoldarme lo máximo posible. Y al final es un poco por intuición también. Este trabajo, a medida que vas haciendo, vas adquiriendo tablas y esas herramientas que te van ayudando, y es a partir de ahí como... es por pura intuición, o sea... porque hay muchos aspectos que tienes que tener en cuenta, la sincronía, pues eso, la vocalización, la respiración, todo, pero al final cuanta más experiencia tienes, la práctica también hace que eso no lo tengas que pensar, porque a lo mejor alguien que lo está escuchando desde fuera piensa, ¡guau! Pero todas estas cosas tengo que tener en cuenta para hacer un take, y si estoy pendiente de esto no puedo estar pendiente del otro, y me lío y todo. Pero al final es una cosa que va todo como intrínseco en el mismo sitio, y una vez como que entiendes al personaje, es como que todo eso ya viene dado y es más fácil. Claro, pero, perdón, todo eso sucede a medida que el tiempo va pasando. Claro, sí, Porque al principio sí que piensas en la respiración, dónde tengo que cargar el aire, estoy bien colocado de la voz, ahora tengo que gritar y te preparas, y el registro, el micro capta, dices... El micro lo capta todo. Ahí ha cargado aire para gritar. Entonces, si tienes bien la respiración, ya vienes con el aire suficiente. Claro. Claro, entonces... Pero es algo que... Todo eso que es intrínseco cuando ya lo has hecho varias veces. Claro, porque es algo un algo proceso como automático. Exacto. Es como el respirar en la vida normal, que dices, bueno, yo respiro... Claro, es algo que no piensas. No pienso que tengo que respirar, es automático. Sí, sí. No, y viniendo con lo que dices, el tema de los registros, también dependiendo del personaje tendrá un registro u otro. Claro. Al final, yo considero que cuanta más variedad de registros tengas, mejor, porque podrás abarcar más cantidad de personajes y más variedad. Y eso también es lo que nos llena a nosotros en este trabajo, ¿no? Poder hacer distintos tipos de personajes y tener distintas vidas a lo largo de las convocatorias. Pero sí que es verdad que la experiencia también te da ese conocerte tu propia herramienta. Sí, es Que primordial. yo hay personajes que he hecho en los últimos años que en mis primeros años no podría haber hecho, porque no conocía esos registros propios, porque los vas conociendo a medida que va pasando el tiempo. Y yo hay personajes que he hecho últimos que eso mismo, que cuando tú terminas la escuela, pues tú vas un poquito con lo que puedes y sabes. Claro, con lo que has Claro, con lo que te han enseñado, claro. Pero hay muchas otras cosas, la mayoría, que nos enseñan, que lo que te enseña es la experiencia. Sí. Y es a partir de tú ir poniéndote retos también e ir pensando, ay, este personaje que a lo mejor jamás habrías pensado que me iría, ¿cómo lo puedo afrontar? Y es a partir de ahí que vas como pues adquiriendo esos conocimientos propios de tu propio instrumento, y a partir de ahí pues, claro, pues vas ampliando también el rango. Vas comprando plugins nuevos. Claro, como DLCs, como extensiones. Dices, bueno, esto me falta, tengo que trabajar. Es como tu propia herramienta, es como los Sims. Entonces exactamente. Comprando de extensiones y DLCs. Pues es el juego más caro de la historia, los Sims. Es verdad. Los Sims 4. Sí. Hombre, todo el juego son unos 1000 y pico euros, ¿eh? Es que o sea, normal, con todas las pues, expansiones y todo, es muy fuerte, ¿eh? 40 y pico extensiones, hombre, que debe de haber. Pues imagina. Eso, la de plugins que tienes que comprar para hacer un personaje. Claro. Sí. Ahora me ha venido a la cabeza que estábamos hablando de voces y cosas de estas. Hace unos días una creadora de contenido subió un vídeo a TikTok, que lo tengo aquí preparado. Quiero ver qué opinas de lo que dice. Vale. Sin meternos en polémicas ni nada, ¿eh? Solo opinar. Vale. Ha llegado un punto en el que de verdad que no soy capaz de verme las cosas dobladas. Es que no entiendo si alguna explicación habrá y si hay algún actor de doblaje por aquí que nos lo explique, pero yo no entiendo por qué es joder, tío, que te parta un rayo, esto apesta, hermano. ¿Puedes hablar normal? O sea, ¿por qué el tono de voz? Lo que estoy diciendo yo, en vez de decir, ¿por qué el doblaje es así? ¿Por qué el doblaje será así, tío? Basta ya, es horrible. Bueno, pues aquí tenemos a 3 actores de doblaje que podemos responder a esta pregunta. Bueno, yo sin entrar en polémica, lo primero que tengo que decir, ¿por qué ella explica eso así? Ya. Y no lo explica normal. Pues probablemente porque está intentando darle un tono
Es que, como de urgencia, es decir, que alguien me lo explique. Le tendríamos que preguntar también si ella habla en la vida real como está hablando en ese TikTok. Exacto. Al final, empecemos por ahí, ¿no? El contexto en el que se trabaja y se dicen las cosas. Al final, nosotros, cuando interpretamos en doblaje, no hablamos como en la vida real, porque, en primer lugar, porque el actor no está hablando como en la vida real. Hay unos códigos de interpretación, de colocación de la voz, que hay que distinguir la vida real de la ficción, en este caso. Y esa es la primera base por la que nosotros no doblamos como en la vida real, más que nada porque se han visto casos de gente que cuando dobla como en la vida real desentona muchísimo, ya sea porque son novatos que no han hecho nunca doblaje, o ya sea porque son Star Talents, o porque no tienen pues esa técnica adquirida que necesita el doblaje. Eso en primer lugar. Y en segundo, pues porque... O sea, es que son códigos distintos. Al final, es que va todo por lo mismo. Y que, por ejemplo, en este corte que hemos visto, hay una situación, ¿vale? Una situación que ha creado el personaje que habla, y entonces está ahí. Bueno, ¿alguien me podría explicar? Ella está en un tono más agudo, que probablemente su voz no sea esa, que si lo explicara... A ver, ¿alguien me puede explicar por qué en las películas... Oye, ¿por qué se habla? Entonces... Que también es una falacia esto. Tampoco se habla siempre con este tono de doblajitis. Es una exageración. Claro, es que eso a lo mejor igual ha escogido algunos trozos de película que sí se habla así. Pero yo le podría decir muchísimas películas que no se doblan así. No, y que si tú ves el original de esa situación, con faldas y a lo loco. Que hablan así. O sea, no así, pero... Sí, o sea, está más exagerado que como se habla en la vida real, pero que... Claro, pero por ejemplo, si miras con faldas y a lo loco, no hay nadie que hable así. No, pero porque eso... No, claro. Bueno, y porque la sonoridad miras en ese Superman, momento era no hay distinta. nadie que hable así. Ya. El discurso del rey, no hay nadie que hable así. No, yo creo que se refiere a por Cualquier ejemplo, película a películas de Tom Cruise, de juventud, donde ves a típicos chavales en la escuela americana, en el high school. Oh, tío, vale. como... Oye, Jimmy, ¿por qué? No. Pero entonces no ¿sabes? puedes generalizar. Claro, pero esa es la visión que tiene gente que no se dedica al doblaje, o sea, desde fuera. Pero porque son doblajes muy exagerados. Pero como todo en esta vida, hay de todo. Hay malos actores de doblaje y hay buenos actores de doblaje. Claro. Y hay gente que usa más un tono más naturalista y otros que utilizan pues un tono más exagerado. Y al final el estereotipo del doblaje es que suena todo como con este tono de doblajitis. Claro. Y tampoco es así. Bueno, también se piensa que los actores de doblaje ganamos mucho dinero. Ya, es que hay muchos mitos sobre la profesión. Es que se podría hacer una sección solo de mitos. Se podría hacer una sección bastante importante. Sí. Vamos a pasar a géneros... Una cosa, ¿qué te cuesta más? ¿Doblar animación o doblar ficción real? Todo depende del producto que sea, pero en general yo es que soy muy forofa de la animación. Entonces yo con la animación entro muy fácil. Con la vida real, o sea, con la imagen real, normalmente son situaciones como mucho más humanas, mucho más dramáticas. Entonces a nivel de interpretación sí que es más satisfactorio, pero también tienes que hacer un esfuerzo mayor para poder hacer un trabajo pues, más humano. Y dentro de la animación nos quedaríamos, claro, animación, por ejemplo, puede ser animación de Disney o animación manga. Es que son tan distintas. Anime, sí. ¿Vale? Entonces, claro, son dos productos que podríamos catalogar como animación dibujo. Sí. Y luego la animación y no tiene nada que ver. Estadounidense o europea también. Sí, claro. O sea, haces, no sé, pues Sid es una cosa y Inuyasha es otra. Es otra, radicalmente distinta. Totalmente distintas. Sí, por Entonces eso. dices, bueno, ¿qué es lo que...? Claro, es que por eso digo que... ¿Qué es más exigente? A ver, es lo que te digo. Para mí es que yo con la animación entro muy fácil. Sí que es verdad que los productos, pues así, de grandes majors como Disney o tal, pues sí que son mucho más exigentes, también porque el cliente es mucho más exigente y porque el estilo de animación y las bocas son como más realistas, entre comillas. No, y ahora cada vez más la animación es más realista. Sí, por eso. Sí. Bueno, y en cambio el anime, pues es, generalizando mucho también,
más exagerado, más caricaturesco, te permite también más creatividad a la hora de poner ciertos registros. Entonces son como bueno, y es que en el dos anime, mundos totalmente opuestos. Claro, yo es que creo que en el anime que nadie me malinterprete. En el anime no se dobla, se cubre, porque la boca abre-cierra, y en la animación bueno, pero también de la mayoría de las magias... Claro, eso quería decir que... Estás doblando, pero no es, por ejemplo, Rey León o cualquier... Dices, voy a repetirlo porque he ido tarde y así puedo pillar esa labial. Sí. No, es que ahí las bocas están muy trabajadas. En claro. cambio, yo creo que doblar anime es muy... Las dos cosas por se eso, doblan, que tienes que pero engancharte más. Sí. Como que cubres más. Claro. Es más pesado doblar anime, yo creo, ¿no? Bueno, yo creo que es que una vez te acostumbras, sí, claro, una vez, cuando hayas hecho yo creo que es mucho más producto de exigente esto, a nivel vocal. Sí. Porque porque todo es muy arriba y muy potente. Sí, sobre todo tienes que estar muy bien colocado de voz. Sí, y que que hay que engancharse al original, pero no en exceso tampoco, porque al final son idiomas distintos. Claro, la música es diferente. Y el japonés es mucho más gritado en general. Sí, y a lo mejor algo que ellos gritan por intención no se tiene que gritar en castellano o en catalán. Diferentes, claro, entonces ahí está esa dificultad añadida, eso sí que es verdad, de que no te pases tampoco. Claro, que lo tienes que pasar a tu idioma. Sí, exacto, a la sonoridad de tu propio idioma. Te quiero mucho. Claro. No puedes decir, te quiero mucho. Hostia, claro. Te van a decir, no, hombre, ¿qué te pasa, chaval? ¿Y hay algún tipo de personaje que te saque de tu zona de confort? Oye, si son niños, a lo mejor los niños, bueno, me gustan los niños, pero si son niños mayores... Esa frase fuera de contexto, no, cuidado. ¡Cuidado! Sí, pero bueno, fuera de contexto... Me gusta doblar a niños, que no se me malinterprete, por favor. Pero claro, nosotros tenemos un argot de, bueno, métesela en la boca. Claro, y ya sabemos todos que estamos hablando de la frase. Hay un tipo de vídeo que es también de frases que puedes utilizar en doblaje y en el antientrevista y en el claro. Delicioso, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo es doblar a un niño? Para que nos hagamos a la idea. Porque por la nosotros, cintura, por ejemplo... por la cintura, bien. Claro, no, pero por ejemplo, nosotros no podemos hacerlo porque capacidad vocal lo suelen hacer... Bueno, si agudizas la voz un poco. Sí, pero no quedaría tan real. Ya. Entonces, para ti, ¿cómo es doblar a un niño? Hombre, quizá ella lo tiene por tesitura de voz más fácil. Sí, también depende también de tu tipo de voz, claro. De cómo la coloques y todo, por imitación también, o sea, al final, pues eso, es encontrar el registro que te es cómodo también, porque claro. al estar doblando niños, si es mucho rato, como no encuentres un punto en el que no te casques la voz o en el que tú no te sientas cómodo, pues... ahí la has pifiado, porque termina la convocatoria y a lo mejor si es una película... Y acabas con otra voz. Claro, claro. Si es una película, pues no pasa nada porque ya se ha terminado, pero si es una serie, a lo mejor, pues también tienes que tener esa memoria de cuál es el registro exacto. Si manejas distintos registros, ¿cuál es el registro exacto que utilicé para este personaje? Yo lo que hago es grabarme un registro en el móvil. ¡Oh! Buen truco. Sí, es cuando doy o si no, clase, si es una serie, te ponen un trocito de lo anterior que has grabado. Sí, pero habitualmente nunca tiene éxito eso. Me ha pasado millones de veces. Sí. Sí, porque por ejemplo, no sé, ahora hice... No. Cuidado con lo que dices, no, Cosas que se puedan decir. No, ya ha salido. Que ya la liaste en el... ¡Ostras! Ya ha salido. Vale. No, les tomé el pelo. Sí, es verdad. Sí, no hay Tomaste. Monstruos S.A. Ah, lo hice en el bueno, 2000. salió hace muchísimo. Sí, claro. pero luego se han hecho más cosas. Sí, la serie esta. Claro. Entonces, ostras, ¿cómo era la voz? Ostras, claro, si tienes que recordar cosas Claro. también de hace la tira de años. Bueno, pues claro. lo pedí y claro, luego me lo pudieron sacar, me lo enviaron de Madrid y tal. Pero buscando yo en mis grabaciones lo encontré. Grabaciones que había hecho yo en mi casa. Porque tú las registras y las vas con guardando. el ordenador. ¡Wala! ¡Qué bueno! Entonces, bueno, me lo habían enviado, pero encontré, digo, ostras, mira. Bueno, y ahí la dificultad también está en no solo
recordar ese registro, sino... En poder volver ahí, ¿no? Es lo que exacto, te iba a decir, poder volver es lo a que te iba a ir decir. después de mucho tiempo. Claro. Que eso también es lo Bueno, es pero lo si vas difícil. entrenando, es como... Ostras, tiene Sí. 75 Sí, al años. final la y mira qué conclusión brazos es tiene, conocerte porque va- a ti mismo. Claro, porque va al gimnasio cada día. Sí. Entonces, si tú no dejas de ir al gimnasio en la voz... Claro. Entonces, bueno, para doblar niños, pues si son muy pequeños, sí que es verdad que se parecen más a las niñas. Ujú. O sea, niños y niñas muy pequeños es muy parecida a la voz. Sí. Pero a medida que van creciendo, pues hay que agravarla, pero al mismo tiempo sin que suene paródico. Claro. Ni que sea una caricatura ni nada, ni que suene ridículo. Es encontrar como un punto medio que sea que sea creíble y que estés cómodo tú al final. Entonces, bueno, yo tengo mis propias como tesituras y herramientas que utilizo, pero es por imitación y por intuición al Qué final. bueno, qué bueno. Cuando haces un casting, por ejemplo, y te dicen, bueno, ahora que estamos, por ejemplo, trabajando muchas veces con pantalla negra y todo esto, y tú escuchas una voz, ¿te ha pasado que a lo mejor escuchas la voz y piensas una composición de personaje? ¿O cómo va vestido? ¿O dices, bueno, pues igual Cuando lleva no lo un ves. aro? Sí, y tú más o menos intentas poner todas esas características en la voz y entonces por casualidad Ajá. te han escogido porque el cliente ha dicho, bueno, pues siempre imitando lo máximo el Claro. original que estás escuchando. Y luego cuando lo ves dices, No se parecía no en se nada. parece en nada, ¿cómo me han cogido? O sea, es cierto que Sí. ¿qué te ayuda más? ¿La imagen, el texto, la dirección que te puede decir, mira, este es así, es asá, es un tío pasota o es un... Es ¿Qué es lo que te ayuda más? una mezcla de todo. Bueno, que haya una buena dirección es fundamental. Al final el director es quien se ha visto el producto. Que ha visto también la pantalla negra. Lo que ha podido ver, sea lo que sea, pero el que conoce el producto mejor que tú y es quien te puede guiar mejor. Por el sonido, al final. O sea, sí que es verdad que tener un soporte visual pues Ayuda mucho. ayuda muchísimo. Sí, sí. Pero al final nosotros le tenemos que poner la voz. Entonces el mayor soporte en este caso pues es la voz y lo demás pues es adicional, que si puede estar y si puede ser de buena calidad, pues mucho mejor. Es como en un videojuego, que en el videojuego pues no ves nada tampoco. Al Claro. final solo ves la onda. Entonces, a partir de la descripción un poco del personaje y de el color de voz que tenga el personaje, pues tú te puedes hacer la idea. Pero mientras te enganches a lo que ha hecho el original, pues... Va, yo ya haría ahora debería un ser. llamamiento a los señores que hacen videojuegos, Ujú. que muchas veces ahora tienen unas animáticas que son cojonudas. Increíbles, que dices, sí. Esto es una peli Sí. y que nosotros no vemos. Ya. Bueno, a no ser Claro. que se tengan que doblar esas animáticas, Sí. y en sí, ese pero caso las ves sí, muy- pero... yo he doblado algunas y se ven, se ven muy mal. ya, Medio raras, se sí. ven O de- sea, se ven muy, muy raras. Dices, Sí. bueno, no me dibujé como bien. si fueran de hace 20 años, a lo Claro, mejor. no me dibujé tantos detalles y dibújeme bien la boca o la cara, que es lo que va a dar Claro, expresividad. pero es que quizá está medio a hacer. ¿sabes? Ya, también, pero es que- también. pero es que- Sí, porque con animación pasa mucho eso Sí. también. Sí, pero yo es que no sé por qué tienen tanta prisa. Hazlo y entonces que quede bien, porque el Ya. juego, Claro, vale, la el presión- juego Bueno, vale una pasta. Pero la presión del público también Y que influye. tienen Ya, lo de la pero- confidencialidad, También. que no se les cuele nada y todo Ya, eso. pero es que yo creo que esto va muy ligado al precio final del producto. Si yo cojo y compro un juego, el GTA El GTA 6 6, que va a salir de, sí. Yo creo que va a valer 100 y pico pavos porque Vale, O el perfecto. Silksong, que también Claro. se demoró Y muchísimo. entonces un juego que tú interaccionas muchísimo y que tienes que ir leyendo. Ya. Bueno, ya O sea, es que eso tienes es que ir otro tema, leyendo. claro, sí. O sea, me va a coger la policía y que tengo que mirar, gira a la izquierda, me he estampado contra una farola. Bueno, sin ir más lejos, hace poco salió un nuevo juego de Pokémon. Y Pokémon también es una franquicia que no se ha doblado sí. nunca. Y también tiene muchos... De hecho, los últimos juegos salen los personajes en 3D y se les ve moviendo la boca, pero sin emitir ningún sonido. Y entonces la gente se quedaba como, ¿pero esto cómo es posible que una empresa tan grande como Nintendo no haya doblado estos juegos? Claro. Y entonces hubo ¿Y gente... que me ha cobrado tanto dinero? ¿Me estarán Claro, timando? que Yo son lo juegos primero que que además pienso es ahora que me están están timando. por 80, 90 euros. O sea, Claro. la tira de caros. Y hubo gente que cuando salió este nuevo juego, doblaron algunas de las animáticas que salían
Y el público estaba como, "Buah, es que si se doblasen estas animáticas, la calidad del juego mejoraría una barbaridad". Claro, una barbaridad. Es que, por ejemplo, el caso este, ¿no? Que te viene la policía, tú tienes que estar leyendo una parrafada y dices, ¿cómo? Bueno, Porque tú lo estás oyendo. También es algo Ya. característico de la empresa. Rockstar Games no ha doblado en su vida un videojuego. Pues entonces que no nos venden Ya. en España. Hombre, sí. Pero siempre hay una primera Ah, vez, pero- ¿no? Pero sí, claro, sí, o sea, sería raro ver un GTA Bueno, pero doblado. ¿sabes Yo por creo, qué? bueno, y Pero- este GTA pero 6 ¿sabes va a por ser qué el los primero venden, donde no? se hable castellano. Claro, sí, los no venden sabía. porque la gente Porque los compra. la protagonista es latina. Ah, Entonces veremos muchas vale. partes en castellano, estoy seguro. Pero, Claro. pero desde la versión original. Desde la versión original. Vale. Sí. Yo estoy seguro, vamos, si es latina, Sí, tendría sí, no, sentido. claro, que- Pero eso evidentemente. de que una empresa nunca ha hecho esto, por tanto no lo hace, siempre hay una primera vez Claro, para hay una probar. primera vez y además Sí. estás, Si lo estás pruebas y llevando funciona a un mal, público. También te digo pues que luego son es una juegos excusa que para no también hacerlo. están pero- muy localizados en Estados Unidos. Ya. Entonces es normal que hablen, que quieran hacerlo solo en inglés. Ya, al final es mentalidad de empresa. Sí, al fin y al cabo también es Ven una lo que les parodia de sale la más sociedad rentable. americana, entonces Vale, bueno, pues si lo quieres escuchar pierde en por una inglés, parte, tienes la pero- opción de audio 2. Sí, no, claro. Claro. Como en el Claro, DVD. no, Ya. sería la hostia. Un Red Dead Redemption doblado sería Sí. increíble. Sí. Entonces, bueno, Rockstar Games. Al final es un pensároslo. gasto adicional que Sí. a lo mejor no le supone tanto a la empresa, pero no lo ven rentable por lo que sea. Sí. Y ya está. Sí, no, sí, seguro que será una cosa de estas, pero claro, yo como consumidor, Claro, sí. claro, Sí, es que son dos cosas que van aparte. Me cabrea muchísimo que tenga un juego que es interactuación total Sí. y que además tenga, por ejemplo, eso, ¿no? La habilidad de meterme en un callejón estrecho, tal, que a lo mejor es sin salida y me dice que me meta en el otro callejón. Claro. Y claro, tengo que estar leyendo y conduciendo. ¿No es Ya, usted ya. capaz de hacer dos cosas a la vez? Sí, respiro, hablo, le estoy mirando y me puedo. Sí, pero es algo que te puede sacar de la Claro, experiencia. sí, entonces, Mm. claro, es como. No, siempre se agradece que haya un doblaje en un Sí, videojuego. claro. Siempre. Sí. Bueno, mientras esté bien hecho, claro. Claro, Claro. pero es que además luego ves esas Que no sea un animáticas que control. dices, Claro. Por favor. claro, pero luego ves esas animáticas que están perfectas, con una ambientación perfecta, una luz perfecta. Son películas. Sí, los todo mil súper deta- como súper Claro, trabajado y es cuidado. súper trabajado y luego, probablemente con lo más barato que pueda ser el doblaje, Eso también. cierto. van y la cagan. Ya. Me parece una Bueno, cagada aún el caso mayor. mítico del Virreina. También. Claro. Me estás Me estás nombrando mi reina. Claro. Sí, sí. Que tampoco muy es que bueno. tuviera las mejores gráficas del mundo, pero No, era es un algo juego que. del 2000 y Sí, es poco. hace 20 años ya. de Claro. ese Sí, juego. sí, es que el tiempo Pero- pasa Pero rápido. ¿cómo Ya, puedes ya, poner pero- un doblaje así, por favor? Me estás nombrando mi Sí, reina. o sea, que no voy a Mientras pasar por habla al otro. Claro, que- mientras que había un, no sé si era un rey o algo que Sí. tenía voz de chico de 16, Sí, que sí, es como, sí, pero sí, vamos sí. a ver, Claro. ¿quién ha Te decidido todo explicaba, esto? te metía una chapa y Sí, la sí. tía y me estás nombrando Sí, de sí, reina. ¿Hay alguna Increíble, escena increíble. que recuerdes como especialmente difícil de doblar? Pues unas cuantas, la verdad. Hombre, 10 años. Dan 10 años. Se habrá Dan metido para en algún mucho, jardín. todavía me queda muchísimo por aprender, pero han pasado cosas en esos 10 años. No, recuerdo, por ejemplo, en Red, de Disney Pixar en catalán, hice a Mei Lin Lee. Y yo diría que es el personaje que más difícil he hecho, porque era un personaje, era una adolescente de 13 años, mega revolucionada, con las hormonas a flor de piel, que tenía parrafotes y cada take pasaba de un estado emocional a otro, pero a lo mejor pasaba por 5 estados en el mismo take. Y entonces teníamos que hacer ahí un trabajo súper meticuloso. Y me acuerdo que había una escena en el clímax, sin hacer spoilers, pero digamos que ella tiene un conflicto con su familia, concretamente con su madre, y de expectativas, de presión familiar. Y hay un punto de la película en el que ella se rebela contra su madre. Pues ahí recuerdo que era, no sé si era un take o 2, pero es una escena como tan de clímax, de emocional y que teníamos, que tenía que pasar una frase, decirla así, la siguiente frase así. Eran como varias intenciones a la vez. Y recuerdo que esa escena concretamente me costó muchísimo y incluso llegué como a sentir algo, no sé si en las cuerdas vocales o algo como... Wow. Sí, o sea, llegó un punto que tenía que chillar como tanto porque es que realmente se revelaba de una forma muy, muy brusca.
pues no sé, como que noté que algo, como un chasquido dentro que me dio mucho miedo, porque pensé, a ver si me habré cargado una cuerda vocal o algo. Claro. Y no, luego fue un susto. A la siguiente convocatoria, además era como la penúltima de la película, ya la siguiente pues todo normal y todo, pero recuerdo concretamente esa escena y esa película en general, que fue muy exigente, y luego pues se ve en el resultado, ¿no? Que estoy bastante satisfecha con cómo quedó. ¿Y alguno que recuerdes con un especial cariño? Muchos, porque es que al final cuando eres fan de muchas cosas es como que, y además te vas haciendo fan también de lo que haces, o sea, claro, hay cosas de las que ya eres fan, y a medida que te van dando papeles que en películas, producciones que no conocías, y lo ves y te maravillas, es como, como que vas sumando a ese carnet de friki fan, todo eso. Entonces, mira, por ejemplo, recuerdo uno de mis primeros papeles como más trascendentales, de ya pasar de esa época porque mis primeros años fueron como para sentar esa base que tú necesitas, entonces como que te van llamando con intervalos de tiempo, como que una vez cada 3 meses a lo mejor, o como que no hay tanta constancia. La parte molesta. Bueno, la parte por la que tenemos que pasar todos al final. Sí. Entonces, pero claro, ¿qué piensas? Sí. ¿Esto qué pasa? Que pinta mal. Otra cosa, pinta mal. Ya, siempre está esa incertidumbre al final. Sí, hasta cuando llevas 41 por años. Por eso, que esa incertidumbre está intrínseca en el doblaje, nunca se va. Pero llega un punto que sí que haces algo y a partir de ahí como que se corre la voz, o que piensas, es algo como un punto de inflexión, un poco. Hay un clic. Hay un clic, sí. Pues recuerdo que uno de esos clics fue con una película de anime que se llama Bell, que es no sé si habéis visto La chica que saltaba a través del tiempo, El chico y la bestia, Los niños lobo. Bueno, es como de un director que se llama Mamoru Hosoda, que es como el Makoto Shinkai de Your Name y todo eso, pues es un poquito en esa línea. Pues era una película, yo soy muy fan de La Bella y la Bestia, y es una película que es como una especie de retelling de La Bella y la Bestia, como una historia como parecida, pero contada de otra forma, que está basada en la vida real y en el mundo... hay como 2 mundos, vale. El mundo real y el mundo virtual. Y era un personaje que estaba como dividido en 2, que era en la vida real una chica súper introvertida, súper tímida, con muchos traumas, que tiene que resolver y no sabe cómo. Y luego en el mundo virtual se creaba un avatar que se llama Bell, y allí sacaba todo lo que no podía sacar en la vida real. Entonces es una película que a mí me marcó especialmente por sentirme súper representada, súper identificada. Además, era uno de estos casos excepcionales en que ya había visto la película antes porque la habían emitido en el Festival de Sitges, que a mí me gusta mucho ir al Festival de Sitges, y además había sido la película que más me había gustado de ese año. Y un tiempo después, pues llegó esta película, me llamaron en plan, oye, te han dado una protagonista de una película con Marta Duhalde, era. Y fui al estudio y entonces veo el primer frame de la película y digo, ¿esto? Claro, primero pensé, esa animación, ¡buah, qué guay! Porque había hecho relativamente poca animación hasta ese momento. Y digo, ojo, que es animación, además, es anime, qué guay. Y yo como, ¡ay, me suena! Entonces voy al atril, veo que en el atril está el guión y pone Bell, y yo, no puede ser, es esta película. Y además, claro, como ya la había visto, pues sabía todo lo que ocurría. Y ya sabía por todo lo que pasaba el personaje, pero fue descubrirlo de una forma diferente, porque al final había visto la película desde la visión de espectadora. Desde la butaca. Claro, desde la butaca. Y ahí la veías desde el atril. Y entonces ya era como entender mejor al personaje, pues lo que os he comentado, ¿no? Qué bien va a ver una peli, ¿eh? Totalmente. Lo que nos ayudaría, que nos enseñasen. Totalmente, sí. Y recuerdo ese personaje con especial cariño, sobre todo, pues eso, porque tenía que... Primero grabamos a la chica en la vida real, a Susu, y luego grabamos toda a Bell, que era la de la realidad virtual. Exacto. Entonces teníamos que cambiar el registro también, porque Susu era pues, más introvertida, entonces tenía que tener una voz como mucho más hacia adentro, más íntima, más agudita, más que le cuesta decir las cosas, y en cambio Bell era mucho más madura, más
con la verdad por delante, con más garra y todo. Entonces, no sé, fue como un papel muy diferente a lo que había hecho hasta ese momento. Y son esas cosas que a lo mejor es una película preciosa además, o sea, a nivel visual, son las canciones, estético, todo es precioso. Y además la historia fue con Sergio Olmo también, justo, bueno. porque Sergio Olmo hace La Bestia y yo hago Isabel. Y no sé, es una película que a Marta Dualde también le marcó emocionalmente. Fue como una película que nos marcó a todos como muy emocionalmente. Y no sé, es como que tengo un muy buen recuerdo de esa película. No, y aparte de haber visto la película, si doblabais cada personaje como por separado, primero a uno y luego al otro, también te ayuda a saber, porque ya sabes a dónde va ese personaje, ¿no? No te confundes, porque si tuvieras que ir alternando, que a veces se tiene que hacer así, no pasa nada. Pero yo algunas pelis pido si puedo verla, si es un prota... Claro. No, en este caso ayudó mucho a hacer primero uno, después el otro, y después también salía la niña de pequeña. Entonces también era otro registro también diferente. Entonces por eso fue una película compleja en ese sentido y que le guardo pues especial cariño por eso. Sí, las veces que he podido ver las películas... Es que se nota tanto la diferencia. Entras en la sala sabiendo primero lo que te enfrentas, sabes cuál es el trozo que tienes que reservarte para... Porque a veces entras con una intensidad y luego sube tanta la intensidad que dices, ya sabes el nivel que tienes que aplicar. Bueno, tú cuando haces tu papel solo ves tu papel. Claro. Entonces no sabes el contexto a no ser que te lo explique el director, pero tampoco es lo mismo que te lo explique que no que tú lo hayas visto y que tú le hayas dado tu propia interpretación también y todo. Entonces cambia muchísimo. Tú cuando sabes el contexto del personaje que estás doblando... Las que indicaciones del director siempre van siempre bien, ayudan, pero tú evidentemente. tienes tu punto pero de vista. Claro. Bueno. Entonces, cuando tú has podido hacer un trabajo de investigación o lo has podido ver previamente porque te han dejado o porque también el producto en ese momento cuando lo estábamos doblando ya estaba disponible, por ejemplo, con Black Clover nos pasó, grabamos Black Clover en catalán y en castellano ya se había doblado y estaba en Prime Video, tanto en original como en castellano. Bueno. Entonces, yo lo que hacía en cada convocatoria era, previamente, esa semana sabía que teníamos que grabar del episodio tal a tal, pues me veía esos episodios en original en casa y luego cuando iba a grabarlo, pues ya sabía todo lo que pasaba. Entonces entendía mejor al personaje que hacía. Qué bueno, claro. Qué bueno. Ahora que estamos hablando de anime, ¿cómo es doblar a Ranma en el remake de Ranma y medio? Buah, fue tan surrealista. O sea, Ranma ha sido el personaje más trascendental de los últimos que he hecho, el que más repercusión ha tenido a nivel de redes sociales, por lo que he visto, y de eventos también. Fue súper inesperado, porque es que os lo voy a contar cómo me enteré, ¿vale? O sea, esto fue por Iván Priego, justamente, que es el que hace de Ranma, chico. Un día, o sea, a mí me habían dicho que esa semana empezábamos una serie muy guay, pero no me habían dicho nada más, y yo, bueno, pues era pues una serie pues nueva, como la mayoría de las que llegan, ¿no? Y entonces estaba en un estudio y justamente entro y Iván estaba saliendo. Y entonces me dice, ¿qué te has porque él sí que sabía. Él había preguntado qué serie era y qué personaje, bueno, qué actores hacíamos a los personajes. Entonces él ya sabía que yo hacía la Ranma chica. Y entonces me dijo, ¿qué? ¿Te has enterado de lo que empezamos esta semana? Y yo, no. Y yo no sabía ni que él salía. Y él, sí, pues es esto, es el remake de Ranma. Y yo, ¿qué dices? ¡Qué guay! Y yo, ¿y tú a quién haces? Y él, a Ranma. Y yo, ¡oh, qué chulo! Pues felicidades, muchas gracias. O sea, muy guay, qué guay, no sé qué. Y yo, en plan, ¿y yo sabes a quién hago por casualidad? Y si tú haces a la otra Ranma. Y yo, ¡no puede ser! Y yo empecé a saltar y claro, y fue como la chica que estaba ahí en secretaría, en plan, ¿estos dos qué están haciendo? ¿Sabes? Como, ¿qué está pasando? Sí, y claro, como, yo salía y él entraba, perdón. Claro, me dijo esto y yo salía. Entonces, yo me acuerdo que me pasé como media hora, me senté en un banco procesando, en plan, esto no puede ser. No sabía ni que había un remake de Ranma, o sea, no había nada de información en ese momento. Y me senté en un banco, empecé como a, en plan, procesar. Y empecé a buscar todo de información por internet, lo que no había nada en ese momento. Y a buscar imágenes de Pinterest, me cambié el fondo de pantalla del móvil. Bueno, es como que de repente fan, ¿no? Empezó la obsesión por Ranma en ese momento. Que bueno, Ranma, a ver, yo he crecido con todos los animes o sea,
tú, Alex, eres la voz de mi infancia. Sí, sí. Ya me pasa. Claro, como muchos de nuestra generación. Sí, sí. Entonces, bueno, yo me he criado, pues eso, con Inuyasha, con One Piece. Con Ranma. También Bueno, estaba yo. Ranma, es verdad que no lo vi. Yo hice el papel que hacía Luis. Lo sé. O sea, yo Claro, entonces. me obsesioné mucho con Ranma y estuve buscando información de todo tipo. Y yo Ranma sí que lo había visto, pero más en bachillerato. Y lo había visto en catalán. Y de hecho no sabía ni que había versiones en castellano antes de que nos llamaran para el remake de Ranma. Y yo tenía pues súper interiorizadas pues tu voz, la de Marzani, la de Núria Trifol en este caso. Y bueno, no era un anime con el que me hubiera criado de pequeña, pero sí que lo conocía, sí que había visto Eras más episodios adolescente. y todo. Entonces, claro, pensar, o sea, y además pensaba, antes de dedicarme al doblaje y todo, porque esto era en bachillerato, pensaba, el personaje de Ranma chica es súper chulo, porque es un personaje que cambia de género si se moja con agua fría o caliente, es un personaje chulísimo, además para la época, tanto el personaje como la serie en general rompía muchos estereotipos. Sí, es que. Bueno, o sea, nosotros, yo me imagino vuestra cara nosotros, doblando claro, es que en ese nosotros momento. cuando estábamos hablando eso, decíamos, hostia. Qué idea de... Sí, pero, ¿qué claro, estamos haciendo? claro, es que dices, no. Y además el tuyo que se convertía en un cerdo, Claro, ¿sabes? dices. Pero ¿qué ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? pasando, no? ¡Qué ida de olla! Total. Claro, pero no, Además era que lo son súper sorprendente. Era estrafalarios eso. los Sí. personajes de, Claro, de pero esa lo serie. sorprendente era que, claro, que con el agua cambiara, o sea, o fuera chico o fuera chica, ¿no? Claro. Sí, era súper Pero rompedor era en ese rompe- momento. Muy, claro, era muy rompedor. Que dices, bueno, Claro. esto Sí. no sé cómo lo va a encajar la gente. Pero Porque- encajó bien, Joder, sí, porque sí. marcó a toda una generación. Sí. Y claro, cuando nos llegó esta noticia, pues había toda esta presión, lo que decíais de los nervios, ¿no? Pues en este caso, la primera convocatoria fue súper emocionante y yo me acuerdo de estar viendo esa primera escena en la que sale Ranma corriendo, llorando por dentro, en plan, esto está pasando de verdad, esto es real, no sé qué. Y no sé, como intentando procesar todo, pero al mismo tiempo con esa presión añadida de tenemos a los fans nostálgicos del anime clásico. Claro. Habrá gente que espere las voces clásicas. Luego descubrí que había habido 2 doblajes en castellano, en Antena 3 el primero y con Juana Molina, y luego el redoblaje del País Vasco, y luego pues el doblaje catalán, que era el que yo había conocido. Y además yo salí de esa primera convocatoria rayadísima, pensando, se me van a echar encima por esa cosa de que me había intentado como asemejar tanto al original, que tenía la sensación como que lo había dejado muy gritado y muy agudo. Y yo tenía en mi cabeza pues la referencia de Núria Trifol y que ella lo había hecho súper distinto y pensando, es que son versiones totalmente distintas, pero luego, o sea, lo compartí con Iván y tal, me decían, a ver, esto es una nueva versión, al final es un nuevo dibujo, es la historia contada desde... Es superdiferente. Claro, es muy diferente, es más apegado al manga. Entonces, es una nueva visión al final y tú has hecho pues tu propia versión, igual que Núria hizo la suya, igual que Juana hizo la suya en su momento. Y sobre todo, pues eso, tratar el producto con la máxima ilusión y con el máximo respeto posible al trabajo que también hicieron nuestros predecesores en su momento. Pero estábamos todos como con la inquietud la incertidumbre de cómo iba a recibir nuestro doblaje la gente, porque la nostalgia pega muy fuerte. Claro. Pero nos sorprendió mucho que hubo mucha mente abierta. Cuando se estrenó estábamos como, ay, a ver qué van a opinar. Pero tuvo muy buen recibimiento en general y lo que nos sorprendió más fue por parte de Latinoamérica. La gente de Latinoamérica le dio mucha oportunidad a nuestro doblaje y nos decían, es que lo veo con vuestro doblaje, me encanta, no sé qué. Entonces eso es lo que más nos sorprendió porque nosotros estábamos por ahí de... Pues son palabras mayores, ¿eh? Te lo digo. Rompimos Porque no suelen la decir cosas batalla de bonitas. doblaje castellano versus Sí, el latino en ese momento. Y no, en general la gente ha estado bastante contenta con el desempeño de todo y gente que, ya te digo, con la primera temporada sobre todo hubo mucho furor y muchos comentarios, mucha gente escribiéndonos por privado diciendo, es que qué guay el trabajo que hacéis en esta serie, sois, pues eso. Bueno, y que la generación también avanza. Sí, que al final es
o sea, que lo puede ver todo el mundo, evidentemente, pero es la serie hecha para la generación de ahora. Claro. Entonces, bueno, también había gente que totalmente lícito nos decía, yo es que no puedo ver la serie doblada con vuestras voces porque estoy acostumbrado a las voces de antaño y no puedo. Y es totalmente lícito, evidentemente, claro. O sea, que la gente lo vea como quiera, al final. Sí, aunque sí que es cierto que es diferente, está tratado de otro modo. Y, es actual. Sí, exacto, es desde la visión de ahora. Sí. Y siendo, pues, eso, muy apegado al manga y todo. Lo que pasa es que sí que es cierto que cuando nosotros empezamos con esto, con el anime, claro, era como un producto muy nuevo en todos los aspectos. Totalmente. Entonces, claro... Muy diferente a todo lo que había llegado hasta ahora. Era muy rompedor. Nuestros dibujos eran Tom y Jerry, claro, era otra manera, otro estilo de dibujo. Entonces, claro, había Disney y había pues los cartoons. Sí, los Looney Tunes también. Y no estaba muy bien visto, ¿no? Doblar anime, ¿o qué? No, lo que pasa que no es que no estuviera bien visto, lo que pasa que en aquel momento era un producto nuevo y bueno, era como si en principio... como todo lo nuevo crea como algo, como desconcierto. Sí, ¿no? Sí, que era como un producto más para gente que empezaba, ¿no? O para gente que, bueno, pues... Y mira que es exigente el anime. Joder, claro, no, es mucho más exigente. Me pongo que muchas de nervioso cosas. Al doblar anime que... Entonces, bueno... La boca hace lo que le da. Tampoco se esperaba que tuviera esta repercusión a día de hoy. O sea... Sí, en los últimos años también el furor por el anime mucho. ha crecido muchísimo. Bueno, ya solo con ver el salón del manga piensas la de dinero. Claro, que han han cambiado de sitio porque era pequeño. Sí, porque se quedaba pequeño. Claro, entonces, o sea, la repercusión y el merchandising que mueve y todo. Sí. Claro, una Sí, al final lo que más repercusión da es, los fans del anime son los que más ruido hacen en redes y en eventos y todo. Y mucha gente también, a partir del anime, se ha interesado por estudiar doblaje. Sí, eso es cierto, y por interesarse quién hay detrás de esa cara. Exacto, sí. Que antes era como todo a mi salita, mi foquito, mi texto. Sí, antes evidentemente era un trabajo mucho más era un anónimo. Trabajo, que estabas en off siempre y a oscuras. Sí. Y a raíz de aquí la gente se ha empezado a interesar. Sí. Bueno, también por las redes sociales han ayudado mucho a esto. Yo fui bueno, vino otra vez una peli de Slam Dunk. Ah, sí. Claro, entonces fuimos al estreno y todo eso. Claro, yo flipé que había gente, furor de la gente, claro, ¿no? había gente que eran niños que veían la serie. Claro, yo desde mi edad ahora, los niños que ya eran padres y que van con los niños con las camisetas. Claro, porque se lo inculcan. Claro. Que dices, bueno, vamos a... Sí. Claro, y en el cine era como estar viendo un partido de básquet. Claro. ¡Qué fuerte! ¡Qué bueno! ¡Qué guay! Al fin y al cabo es como el fútbol. O sea, si tú eres de un equipo de fútbol, pero le vas a meter hay al mucho niño, fanatismo con el la idea claro, de es que ha generado esto. Sí. Claro, con el estreno de Dragon Ball pasó también. Claro, lo mismo. Bueno, de Volada Drag, la nueva temporada, que la estrenaron en cine. Cuando también, nosotros empezamos a hacer esto... No pensabais que tendría esta repercusión, ni mucho menos. No, porque al principio pensábamos, tío, esta gente como grita, ¿no? O sea, quizás ahora como... Y esta animación que rara, ¿no? Es ahora, ahora lo estoy comparando un poco con el efecto coreano. Ahora que está empezando a llegar estamos mucho producto coreano, mucho producto coreano que dices esas bocas de exacto, ¿qué haces ahí? ¿Qué metes ahí? ¿no? Chungo, sí, Entonces, es difícil. Pues imaginemos que dentro de haya hecho un avance tan brutal como ha hecho el del anime. Que vayas a una serie coreana que llegue a ese punto y que además hagan un salón. ¿No? Que digas, buah, tío, sí, es que te rompe la cabeza. Rompe la cabeza, claro. Sí. Y yo también quiero hacer un pequeño matiz de esto de que hay cada vez hay más gente que a partir del anime como que se interesa en estudiar doblaje. También es importante entender la motivación que tú tienes por estudiar doblaje, porque me encuentro mucha gente que dice, es que yo quiero estudiar doblaje para doblar anime. O para doblar dibujos animados en general, o para doblar videojuegos. Y es como, si vas con esa mentalidad, te vas a comer los mocos y te vas a frustrar. Realmente, si tú quieres entrar en doblaje,
tiene que ser porque te gusta el doblaje. Claro. El de cualquier producto. Mente abierta. Te Claro. va a tocar hacer de todo. Claro, te va a tocar hacer de todo y no te puedes cerrar a nada o frustrarte porque, es que llevo una temporada sin doblar anime, o es que no me han llamado para doblar tal. Realmente, si tú te metes en doblaje, tiene que ser porque te guste doblar. No porque no porque quieras aspirar, que vale, está muy bien pues tener ciertas metas o querer aspirar a doblar ciertas cosas, pero no por eso tienes que limitarte solo, es mi opinión, ¿eh? Claro, No hay que limitarse a Evidentemente. doblar Es que si no, solo un tipo de producto. Si no, no vas a vivir del doblaje, es Claro, imposible. no, y que no vas a descubrirte No, como claro. actor al final, Exacto. porque no Exacto. te vas a poder abrir a diferentes, Porque a la variedad que hablábamos, trabajarás diferentes una vez registros y todo. cada no sé Claro. cuánto y no vas a poder. Y además Claro. tienes que hacer de todo. Claro. Sí, De todo. sí. Y cuando Es digo la forma de todo, aprender también. Claro, y cuando digo de todo, a lo incluso realities, documentales, es Sí, que sí. son, A mí son me todo. flipa hacer reality. Es que son- Me encanta. Es todo lo que puedas abarcar, es que te curte y te nutre. Claro. Sí, sí. Claro. Por eso yo les Y son diría diferentes eso. técnicas. Que además son diferentes técnicas de respirar, de colocar la voz. o Totalmente. De atención, de atención. también. Mm. Sí, sí. O sea que todo lo que te puedas Sí, sí, llevar. son productos diferentes y cada producto tiene un factor común que es el doblaje y que es la voz y que tampoco tienes que... Pero que tiene un punto diferente Sí. en cada cosa, el documental. Claro. Por eso que no se cierren a nada. Claro. No, Y que no vayan con pretensiones de yo solo voy a doblar, pues anime. Es como, eso es un error. Claro. Vamos a hablar de animación. ¿Más? Sí, sí. Bueno, otro Ostras, tipo de animación. ajá. Si te digo Judy Hopps, ¿qué te viene a la cabeza? Me viene a la cabeza sorpresa. Para mí fue la sorpresa y el regalo del año pasado. Claro. Es cerrar un círculo. Para mí fue cerrar un círculo. Porque volvemos a... O sea, para mí es un personaje que me ha acompañado a lo largo de todo este tiempo, desde que empecé, porque la primera película, ¿tú dices que no has visto la última o no has visto la primera? No he visto la segunda. Vale, la primera sí. Sí. Vale, pues... Hace mucho, por eso, pero sí. Pues te recomiendo, o sea, la segunda es igual o mejor que la primera. Y además toda la historia detrás de Zootropolis es súper, súper interesante. Bueno, hablamos de que yo tengo épocas que me voy obsesionando con las cosas, ¿vale? Entonces, cuando llega algo como muy guay, es como que mi mente como Focalizas que ahí. Claro, me focalizo claro. en ese tema. Pues con Zootropolis me pasó que Zootropolis se estrenó en 2016, se llevaba pues un año en doblaje. La peli me flipó. Por los personajes, el mensaje... Bueno, es que yo soy chica Disney desde siempre. O sea, yo me he criado con Disney y soy súper fan de Disney. Entonces, bueno, era una película súper guay con los personajes, con el mensaje. El guión original detrás de la historia es súper interesante. Muy turbio también, pero Sí. muy interesante. Y entonces, bueno, como que ha sido una película que desde que se estrenó pues me interesó muchísimo. Me creé un canal de YouTube para hablar del guión de Zootropolis. ¿Qué dices? O sea, en Sí esa, que focalizas, ¿eh? o sea, Sí, sí, sí. Vamos o a sea, decir que sí que en focalizas. esa, en esa época, claro, era toda la época de... Llevaba un año. Nos habían dicho... Yo llevaba pues haciendo sala, llamando a estudios, practicando en casa, haciendo fandubs. Era todo como ese momento como de picar mucha piedra. Y fue el momento también de crearme 2 canales de YouTube. Uno más dedicado pues eso, a las prácticas de voz, alguna parodia, porque también era la época de HDub, Hombre. que también hemos consumido todos. Y luego me creé un canal pues de imagen, de blogs y tal. Y el primer vídeo que hice fue sobre el guión de Zootropolis, que ese vídeo ahora está en oculto, porque ¡Hombre! me da mucha vergüenza. ¡Hombre! pero el contenido era muy interesante. Bueno, total, que... Tienes que hacer una Lo he remasterización. pensado, pero he pensado, bueno, voy a dejar pasar un tiempo porque también cuando se estrenó la peli, pues también le di caña. Pero el caso es que bueno, como era toda esa época pues de hacer muchas prácticas, pues lo hacía de cosas que me gustaban. Y en ese momento, pues Zootropolis se acababa de estrenar, hacía relativamente poco, y el personaje de Judy, pues también por la energía que tiene y todo, pues me llamaba mucho la atención. También hice colaboraciones con gente, bueno, como que es una película y un personaje como que me fue acompañando, pero yo jamás en la vida habría imaginado pues poderlo
doblar. Hablamos del catalán. Claro, sí. Hablamos del catalán, Sí. porque en castellano sigue siendo Paula Ribó. Sí. Entonces, que la gente no se confunda en los comentarios, pero no la dobla Paula Ribó. Rigoberta Rigoberta Martín. Y además aquí, ¿no? La dobla Rigoberta Sí, Martini. hablamos del catalán. Entonces, claro, cuando a mí me llega una llamada de, oye, tráiler de Zootropolis 2, yo, ¿cómo? Claro, porque la primera la doblaste. No, o sea, la primera yo llevaba un año. Claro, en el 16. O sea, la primera la dobló, tanto en catalán como en castellano, la dobló Paula. Entonces, sí. claro, cuando 9 años después llega el tráiler de Zootropolis 2, pues ella no pudo grabarlo y entonces me llamaron. Porque es verdad que tenemos un registro parecido. En según qué tono, según qué maneras de hablar, nos parecemos un poco. Y entonces me llamaron para el tráiler y yo ahí pensé, qué surrealista es esto, porque además, pues eso, es un personaje como que yo tenía muy interiorizado también con la voz de Paula. Claro. Entonces, hablamos de cambios de voz. O sea, con Ranma, vale que puede haber gente que le trastoque un poco que haya cambios de voz, pero al final es un remake, es algo desde cero. Y además es otra manera de enfocar el Claro, dibujo. pero en el caso de Zootropolis era una secuela directa de la primera. Claro, y era lo mismo. Era lo mismo, el mismo estudio, mismo tipo de animación. Había pasado una semana de trama entre la primera y la segunda. Entonces, que allí hubiera un cambio de voz, Claro, era un poco chocante. Entonces yo pensaba, bueno, o sea, sería un sueño poder doblar a Judy, algo súper inesperado para mí a nivel personal, pero había una dicotomía dentro de mí. O sea, había este pensamiento, pero luego pensaba, como espectadora, yo quiero que la doble Paula Ribó, porque es su personaje al final, y porque los cambios de voz pueden sacar de la película al espectador. Entonces, como espectadora, yo quería que ella hiciera también al personaje. Entonces, bueno, hicimos los trailers. Dije, bueno, no pasa nada si hice trailers en castellano o en catalán, en los dos. Y luego, en los comentarios del castellano, ¡le han cambiado la voz! Y yo, bueno, mientras sea en el tráiler no pasa nada. Solo en el tráiler. Con varias o solo en el tráiler. En el tráiler siempre pueden pasar estas cosas, pero luego en la peli, pues que se mantenga ella. Pero luego, en el castellano, pues al final sí que lo puedo hacer, y el catalán, pues por los motivos que sea, no. Y en este caso, pues sí que fuimos por prueba, y ahí ya lo di todo. O sea, ya después de que... Toda la carne en el asador. Sí, o sea, yo primero era como, que lo haga Paula, por favor. Pero una vez Paula no lo puede hacer, pues voy a darlo todo para poder... Claro. Y después de haber grabado los trailers y todo. Y ya cuando me dijeron que sí que me habían elegido... ¿Hiciste muchas veces el casting? No, una vez fue. Lo enviaron y ya fue bastante rápido. Y ya cuando me lo dijeron, pues fue como, mira, esto no sé cuándo se va a volver a repetir, porque, claro, prota de Disney es algo súper difícil que pase y nunca sabes. O sea, yo siempre vivo las convocatorias como si fueran la última. Entonces yo esas convocatorias las viví exprimiendo el máximo tiempo posible, viviendo cada segundo, pensando, es que esto a lo mejor no lo vuelves a vivir. Yeah. Entonces ve a disfrutarlo a tope. Y es que fue tan guay. Bueno, pero seguro que sí, que volverás a vivir situaciones de estas. Ojalá, Seguro, pero seguro. nunca se sabe, pero ojalá. No, nunca se sabe, pero a ver, tienes muchos números de que se repita. Pero al ser producto Disney y todo, que ya has hecho un personaje, es difícil. Y más, teniendo en cuenta el éxito que ha tenido la película, ya están pensando en una tercera. Habría que ver qué pasa en la tercera. Claro. Si la vuelvo a doblar yo. Si es la semana que viene de la segunda, claro. ¿no? O tendría que volver Paula. Entonces, bueno, está la cosa ahí. Pero el caso es que yo lo viví pues súper, con una ilusión, con un respeto también increíble, porque estaba todo el rato no intentando imitar a Paula, pero sí que intentaba acercarme lo máximo posible, porque al final mi mayor miedo era que se notase demasiado el cambio de voz. Y era un personaje que tenía tan interiorizado con su voz que escucharlo con la mía se me hacía muy extraño y me sacaba. Y luego había gente que decía, no, pero si te pega un montón el personaje. Si no lo sabes, este contexto, pues pega el personaje. Pero yo me conozco, yo lo sé. Entonces, bueno, sí, yo eso me ha pasado a mí también. Claro, es que
Pues eso, yo lo hice pues eso con la máxima ilusión y respeto posible. Es más, sacando mi vena de friki fan, la última convocatoria fui con una camiseta de Zootropolis. Bien hecho, y bien todo hecho. para tener ahí la foto. Y incluso traje un pastel para celebrarlo con el estudio, porque es que había sido muy especial para mí. Y ya, la cereza sobre el pastel fue preguntar a producción si podía conocer a Paula, para poder decirle... pues todo esto de que había tratado al personaje con el máximo respeto al trabajo que ya había hecho en la primera película y poniendo en valor ese trabajo y no intentar hacer un borrón y no, este personaje ahora es mío, sino que ahora, pues por estas circunstancias lo compartimos las dos y que yo he intentado acercarme al máximo posible pues y quería darle a entender eso en persona. Claro. Y estaba con esa duda de... ¿Lo propongo? ¿No lo propongo? Porque a lo mejor queda raro, tal. Pero, porque por toda la vergüenza esta de, es que me da vergüenza. Pero luego son cosas que piensas, es que si no lo haces, luego te vas a quedar ahí con el easy. ¿Qué hubiera pasado si? Y no quería quedarme con esa espinita. Entonces, bueno, yo lo pregunté porque el no ya lo tenía. Y al final, pues sí que se pudo cuadrar. Qué guay. Y eso, ¿Y conociste a Paula? Y conocí a Paula. Que es encantadora. Es encantadora. O sea, porque tampoco sabía cómo ella se lo iba a tomar. Al final, nunca sabes la otra persona cómo va a reaccionar. Yo la conozco desde hace mucho, mucho tiempo y me hubiera sorprendido que se lo hubiera tomado mal. Pero yo no la conocía, entonces no sabía. Pero para mí es un gran referente. Entonces, sí, claro. Pero fue un momento muy especial que intenté no parecer creepy tampoco. Y yo le dije todo esto y ella pues se lo tomó increíble, majísima. También me dio como muchos ánimos de sí, seguro que ha quedado fenomenal y tal. Y se lo tomó muy bien. Y no sé, fue como un alivio para mí. Yo cada vez que la he visto, siempre la he visto riendo y de buen humor. Sí. Es que transmite ese buen rollo. Pienso que en algún momento tendrá algún segundo de su vida de enfado. O de, seguramente, como todo el mundo. Pero yo que la he coincidido cuando era más pequeña más veces y ahora de mayor en algunas producciones y tal le hemos coincidido. Siempre la veo sonriente, alegre, contenta. Sí. Hola. No, ella fue majísima y está ahí también, no sé. Yo estaba como, es que le quiero pedir una foto, pero me daba como cosa, porque no quiero sonar como muy... ¿Y te lo dijo ella? No, me lo dijo Kim Roca. Bueno, ¿quieres la foto o no? Y yo, bueno, vale. Y así ya nos dimos foto y tal, y la pude ver trabajar también. Qué guay. Y fue increíble. Entonces, ha sido como una experiencia que... Con todos estos factores sumados, pues ha sido el regalazo del 2025. Joder, qué guay. Totalmente. Qué guay. Y bueno, y ese miedo que tenía yo de que sacara a la gente, de que cuando vieran la película, pues vieran el cambio y que les sacara de la película, por suerte no se ha cumplido. Bueno, que yo sepa, porque por gente que me ha visto en persona y me lo ha dicho, o por mensaje, o incluso mensajes que yo he leído por internet, hablando de la película, del doblaje en catalán, como todo súper bien. Yo lo he visto y no chirría. Pues me alegro. Me alegra mucho que digas esto, la verdad. Yo la tengo pendiente. Pues espero que cuando la veas te guste, ya sea con el doblaje ya sea con el doblaje de Paula o con el mío. No, sí, yo lo he visto. Yo también estaba ya en catalán. Claro, es verdad, sí. Claro, y lo he visto y está estupendo. Pues muchas gracias. Es que guay. Hace un tiempo que empezaste a crear contenido en redes sociales de doblaje y tal. No, hombre, sí. Hombre, sí, nos ha dicho, dice, no. Tienes hasta un canal de YouTube. Tengo algún vídeo ahí oculto. Sí, pero más en redes. YouTube está un poco... Y Twitch también hacía Twitch a veces antes, pero... ¿Crees que es importante que se reconozca el doblaje mediáticamente en redes sociales? Importante no sé, pero sí que es una tendencia que ha ido creciendo en los últimos años y al final esto es una visión bastante personal, que cada persona opinará una cosa u otra. En mi caso, que yo estoy súper activa en redes, pues sí que soy más propensa a que se conozca y que no veo nada de malo compartir nuestra profesión. Al final, antes era algo, pues eso, bastante más cerrado, bastante más anónimo. Sí. Y ahora es algo que la gente también está muy interesada en saber no solo quién está detrás de esas voces, sino el proceso que engloba todo el doblaje y todo lo que implica hacer un buen doblaje, todos los procesos que hay y todo. Y
Bueno, y yo esto creo es lo que que no es... comentábamos antes, que Sí. gracias a este efecto anime, bueno, pues ha arrastrado todo no solo al anime, sino que también quién hace. Sí, o, en general. Oye, hay gente que dice, es que, no sé, pues por ejemplo, Luis Posada. Sí, hace, con Jack Sparrow o exacto. con... Entonces, ya la gente ya lo sabe, ya conoce, Sí. ya tiene más. El que está interesado lo Sí. conoce, se mete y, bueno, yo creo que no está y mal. creo que es positivo también para dar a entender a la gente, para concienciar sobre distintos temas, por ejemplo, la IA, o nuestras condiciones laborales, pues también normalizar esta situación y concienciar a la gente de realmente el trabajo que hay detrás de una producción para que el doblaje sea de calidad. Eso también hace que la gente entienda más todo lo que hay detrás y sea más consciente de todo esto, y que entiendan por qué tenemos estas luchas y hacemos esta reivindicación de todo esto. Al final, si no lo damos a conocer, pues también y además que es más complicado de erradicar. Sí, y además que también ha habido como un momento, ¿no? Es que la versión original y tal. Bueno, si hay todo este interés, que la gente se interesa por la gente que trabaja en el sector, por las cosas cómo se hacen, la calidad del doblaje, la gente opina esto tal, esto me gusta más, esto me gusta menos. La pregunta es, ¿el doblaje entonces sí interesa? Sí, O sea, y que sigue estamos siendo una labor social. Claro. Para la gente que no sabe... o sea, el doblaje es nuestro trabajo, Claro. pero luego es un servicio también. Sí, sí. Y hay mucha gente que necesita el doblaje para consumir entretenimiento. Claro. Que no es simplemente, es que si ves doblaje es que eres un vago porque no lees subtítulos, porque es mejor la versión original. Bueno, pero es que hay gente que no puede leer subtítulos. Bueno, y después hay otra cosa, que el subtítulo es una idea muy general y a lo mejor estás viendo una película de terror y Tampoco la estás viendo la versión original es de risa. 100%. Claro, es que la gente se piensa que el subtítulo es bueno, fiel. Claro, y tampoco. Y si, No, hay sería una labor ahí de imposible, o sea, tendrías traducción. y si todo entiendes ahí. inglés y lees lo que dice, o sea... Sí, y que estás modificando la imagen Claro, también, o sea, claro. que al final, versión original 100% es es la nada. versión original, Sí. sin nada en la pantalla. Entonces, No. bueno, y el doblaje es muy fiel porque se adapta mucho a lo Claro. que está diciendo. Las traducciones de los libros. Claro, no, es que hay que consumir el doblaje en versión es que original. si lo vemos todo en ¿Y versión por qué no te original, compras claro, un libro consumamos en- todo en versión Todo, original, todo. absolutamente Claro, todo, no pero unas cosas y otras no. Que has Al comprado final, El Señor de los Anillos o Harry Potter traducido, ¿no? claro. Entonces, estás consumiendo. Sí, o una peli coreana. Claro. Mírala en coreano. Claro, si tienes que tanto la versión original, Tienes que saber ¿sabes? de todo, ¿no? Sin Eh, subtítulos. Sin subtítulos. Exacto, el juego del calamar, sin subtítulos, Exacto. en coreano. A ver si A te ver, lo tragas igual. Todo el mundo. Claro. Sí, Todos sí. esos finales, ¿no? O sea, Por ¿crees eso. que se valora poco el esfuerzo invisible que hay detrás del doblaje? No, ahora mismo cada vez más. Yo creo que también. Sí. Tanto nosotros mismos, porque le damos visibilidad y le damos voz, nunca mejor dicho, Sí, sí. como el espectador desde fuera. Evidentemente hay gente más interesada que otra, pero la gente que se Evidentemente. interesa ahora mismo tiene mucho contenido. Nos puede seguir a nosotros, puede seguir al podcast. favor. Enseguida podcast. Claro, ¿no? Y además que ahora a tienes- mucha gente que claro. crea contenido a raíz del doblaje. Ujú. O sea que cada vez hay más interés y... Sí, bueno, y por ejemplo, cuando hay una serie, el último caso, pues de más de anime, pues en catalán, claro, ya sabemos que Marc Zani es un director que dirige muchas cosas de anime, pues como Bola de Drag o One Piece, o entonces u otros animes. o otros animes En castellano sí, también. en castellano, pero bueno, claro, siempre hay, oye, ¿cuándo se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? O cuando se ha muerto algún personaje, pues como el Fullet Tortuga. Bueno, pero ¿a quién vais a poner? Ya. Hmm. Claro, también hay mucho fanatismo. Eso en crea esto. una expectativa de... Claro, yo, por ejemplo, que estoy doblando a Trunks, no lo vayas a cambiar. Bueno, ya, pero, o sea... Ya, pero bueno, a ver, esto ha pasado con que- Amaldumen Farrell, Farrell, ¿no? claro, esto ha Que, pasado. por unas Bueno, se ha circunstancias, puesto enfermo, pobre. claro, pues no ha podido doblar a su personaje, entonces es que las cosas se tienen que doblar, alguien lo tiene que doblar. Claro, el Astigarraga es el que Sí. le está sustituyendo. Que Bueno, lo ideal pues, es que no se cambie la voz, pues evidentemente, pero
somos Es que- humanos. Pero al claro, final pasan cosas. en la vida surgen muchas cosas. Claro. Claro. Entonces, bueno, mientras el Y trabajo bueno, y esté se bien está, hecho. se está recuperando y se está recuperando muy bien, gracias a Dios. menos mal, Que por sí. cierto, Dumenac, cuando estés bien, pasarás por aquí, ¿no? O sea, Hombre. la puerta la tenemos abierta esperándote. Sí, sí. Pues ya sabes. O sea que, bueno, yo creo que está muy bien que las redes hayan puesto este valor al servicio y que la gente vea que, bueno, Sí, que- habrá gente que no sea tan propensa a esto, Bueno, pero pero entonces como todo. no lo hagas o no lo consumas. Exacto. Claro, pero Ya como está. todo. Sí. O sea, gente que mirará muchos podcasts de mecánica y Claro, y sí, no otros veo que por qué visibilizar nuestra profesión tendría por qué ser malo, Ujú. al No. final. No, no, Estamos claro. dando a conocer cómo Exacto. nosotros trabajamos y Claro. todo. Luego están las promociones, que lo que hacen es visibilizar una producción, ¿no? Ujú. También. Claro, Porque- exacto. Sí. Exacto. Bueno, vamos a la encuesta, si os parece. Vamos a la encuesta. Tenemos a la vecina moviendo muebles, tú. Sí, ya, Sí. ya veo. Debe Bueno, estar- mientras la luz no se vaya. Sí, Debe estar mientras- fregando, debe estar Prefiero fregando. esto y- que lo otro. Bueno, si se va ahora, mira, no pasa nada porque lo que es la entrevista aguanta. Ya está redactada. Bueno, Estupendo. pero mejor que no se vaya. No, que no se vaya, por favor. No, la luz. No se la vaya. luz. Vamos a la encuesta. La encuesta, bueno, nuevo de esta temporada. Os hacemos una serie de preguntas que a todos los invitados os las mismas preguntas y al final de la temporada haremos una estadística Rankings. según Vale. lo que habéis dicho. Ok. ¿Vale? ¿Mar o montaña? Montaña. Muy bien. Bueno, perros o gatos. Gatos. Sí, soy más de gatos. ¿Frío o calorcito? Frío. ¿Te gusta más el frío? Me encanta el frío. Me encanta. Eres más de Frozen. No es de mis películas favoritas No, lo digo por de el frío. Disney, pero sí, exacto. Sí, soy más propensa. O sea, es curioso porque aguanto mejor el calor, pero me gusta más el frío. Pero por todo lo que implica. Por estar en casa, Ya. calentito y tal, salir afuera, notar el frío y poderte tapar. es Yo como- aguanto mejor el frío y prefiero el frío. Hmm. Calor, bueno, está muy bien. Sí, Del pero, calor me gusta- pero con el calor no te puedes quitar capas. Claro, con ya- el frío te puedes añadir. Del Ya calor está. lo único que me gusta es la luz. Que son las Sí. 9 Sí, claro, de la eso noche sí. o las 9:30. Claro, y que hay se haga luz. de noche a las 5 de la tarde, pues a nadie le Es gusta. claro, pero Eso es lo frío único. y 9:15 de la noche estaría con luz, estaría guay. Sí. No un Cuando hace frío- un poquito de no fresquito. un frío polar, aquello de, no, oh, no, no, no en Siberia de repente, frío, pero claro. No, pero poner la chimenea, tal. sí, Claro. Esto sí, está sí. como, ¿no? Y poder dormir tapadito y dices, ¡buah! Claro. Descansas Buah, es que perfecto. eso es la Claro, perfección. ¿qué haces en Y habrá verano? gente que diga, pero entonces no eres team frío porque te gusta el calor con el frío. Pero yo no, cuando hace calor no me puedo tapar con una manta, Claro. porque me aso de calor más. Entonces eso Claro. solo se puede hacer con el Y frío. no me Exacto. puedo de las 7 pieles quitarme 3. Claro. tampoco. No, frío siempre. ¿Series o películas? A ver, depende de si es una buena serie o una buena película, pero yo soy más de películas. Porque así la termino ya de un Ya, tirón y haces puedo ver más. Claro. Exacto. ¿Café o té? La gente que me conozca, café siempre. Soy súper A cafetera. saco. Y además, mi plan favorito del mundo es ir a una cafetería nueva y estar allí por mi cuenta, con un librito, con un café, escribiendo, editando un vídeo, lo que sea. Pero estar en una cafetería, o sea, descubrir cafeterías nuevas que estén con un ambiente súper acogedor y todo, con un cafecito y con mis cosas, es mi plan favorito de la vida. Guay. Tal. Esta no está, ¿por qué no la ponemos nunca esta? ¿Cuál? ¿Qué va antes, la leche o los cereales? Es verdad, no la ponemos nunca. A ver, primero van los cereales y luego la leche. Aunque yo tomo los cereales sin leche. ¿Perdón? ¿Qué? Yo me tomo los cereales a palo seco. Y luego la leche. No, sí, luego la leche Bueno, aparte. bueno. Un Ya- café, ya un se- café pero- aparte. Pero bueno, ya va primero los cereales. Pero es las verdad. pocas veces que me pongo cereales con leche siempre son primero los cereales y luego la leche. Claro. Pues si pones la leche antes, los cereales se Claro, no esparcen. caben tanto. Claro. Bueno, pues hay gente que lo hace No al caben revés. tanto. Ya, bueno, eso No, es está como, bien, está bien. ¿cómo colocas el papel higiénico? Con el... Sí, con la hoja para sí, adelante o tocando exacto, la pared, para ¿no? atrás. Pues es lo mismo al final. ¿Cómo la colocáis? Yo colocando hacia la pared, lo veo más estético. Hacia la Aunque pared. es más cómodo hacia Hacia adelante. el otro lado, Porque sí. haces así. Sí, yo para el otro lado. Yo- Que esté el papel
Yo la verdad que no me doy No cuenta. te has fijado. Por delante. Hoy te fijarás. Me voy a fijar. Tú eres de delante, detrás, depende de cómo te Sí, salgas, sí. Depende de cómo esté colocado, ya está. A mí lo que me interesa es que haya papel. Exacto. Vamos a dejar de hablar de temas De papel. catológicos. No, estábamos hablando de Del celulosa. papel. Ah, Exacto. vamos con la última que está pasado temporada, ojo. Esta pasada temporada, es verdad, a la tortilla con o sin cebolla. Mítica. De 6 huevos. Si está la cebolla muy picadita, con cebolla. Si está ahí, sin cebolla. Es que la cebolla no me gusta mucho. Entonces, si está Entonces, picadita... mitad. Sí, mitad y mitad, 50-50. Vale. Diría, Vale. más o menos. Ok. O sea, que no se note. Con Que no- cebolla que con se note. con cebolla que no se note. Vale. La textura. El sabor sí. Pero la textura... Te gusta el sabor, pero. Exacto. Ya, Ok. Soy un entiendo. poco rarita. No, le No, no pasa, pasa le nada. pasa a mucha gente eso. Que tiene como un Es que velo, una sí, cosa con el crunchy ese. Sí. No me gusta nada. que no Sí, acabo no de- sé, mira, manías de Bueno, cada bueno, uno no, al no, final. No pasa Sí, sí. nada, al fin y al cabo todos tenemos nuestros problemas Claro. mentales. mira. No, a mí no me gusta la cebolla tampoco. Nuestros trastornos, ¿no? Tiene cebolla Claro. y patata, no, como la gente esta que va a una hamburguesa sin el bueno, os queso, sin el... faltaría ese soy yo, ese soy Os yo. faltaría la cebolla cuajada o sin cuajar. Uf, no. Ah. Yo frita, solo me gusta frita la cebolla. Ay, la cebolla. El huevo, Perdón, la el huevo. tortilla, Ah, la quería tortilla, decir. ¿te El imaginas? huevo más cuajado. La tortilla cuajada o sin cuajar. ¿Qué os gusta más? A mí... Cuajadita es como deshecha, ¿no? Un poco. No, No, sin esa- cuajar es sin que cuajar es cuando que- partes sale el Ah, huevo. eso. Exacto. A mí me gusta como ¿sabes? A mí que no sea tan que sea, Que no sea a tan mí que sea que más, es más, más cuajada. A lo Más- mejor. a mí más No tan cuajada. sino un poquito. A mí me gusta un poquito más cuajada. No A mí- aquella tortilla que hagas así. Claro, dices, que sea un "Ah, mazacote, eso mazacote". tampoco. No, pero. Pero Que aquello esté de más partir y, cuajada oh, que no sin cuajar, ¿no? sí. Ujú. Yo soy más Team Álvaro. Más sin cuajar. Ven ahí. Que no esté líquida Es que tampoco, que no sea una sopa de tortilla, el pero. troncho de tortilla, cuando es ahí Ya, muy cemento, heavy. Ya. me recuerda al cole. Entonces, Ah, sí, ya, porque normal. te ponían el troncho aquel ya. y era como, no. No, pero que esté ahí. Sí, Que no esté desechilla, líquida, tal. que sea una No, sopa de súper tortilla, no. pero. No, claro. bueno, que esté sí, ahí. a ver. Evidentemente, pero que es esté ahí, hay gente que, claro, solamente coja lo que es el forro y cuando abres. Uf, sale como la un culán, ¿no? Un Sí, culán de claro, como un tortilla. culán de tortilla, dices. Qué bueno está el culán de chocolate, por Sí. cierto. Mi postre favorito es el Bienvenidos a culán. Podcast Está- Coffee. El mío también. Mira, ahora mi madre es súper pastelera. Ujú. O sea, ella no se dedica a esto, pero es como su hobby, que le encanta la repostería. Y para mi cumple de este año hizo un culán gigante ¡Hola! de chocolate. Joder. O sea, de estos que... Podrías haberte traído un trozo. O sea, pero. Pues, ¿me volvéis a invitar? Y traigo. No, el culanazo, ¿no? Y pam, y Sí. wow, El año pasado fue... Un litro y medio no, de Un litro y chocolate. medio de- el año anterior fue una torre de culans. Wow. Y el año O sea, pasado está fue con lo de la- los culans No, a no, tope. pero porque yo le dije. Ah, vale. Porque le dije, no quiero un pastel, es que me gusta un culán. ¿Cómo se llama tu madre? Ana María. Ana María, nos gusta mucho. Ana María, ¿haces magdalenas? Porque te voy a explicar una Hace cosa. de todo, hace de me todo de gustan, repostería. no me gustan las magdalenas, solo me gustan las magdalenas hechas en casa. Oh, pues entonces fenomenal. Claro. Claro, porque- las de mi madre te van a encantar. Ah, eso que dicen, tiene limón. Y además puede hacer de todos los sabores. Esto se ha convertido en velvet, repostería. limón, chocolate blanco, pistacho. Joder, de todo, joder. de todo. Bueno. Podría salirle un canal, ¿eh? ¿Dirección? ¿Qué dirección? Repostería. Calle. Yo le he dicho, tiene un Instagram donde sube cosas. Hombre. Pero le cuesta subir. O sea, hace fotos de todo, pero le cuesta subir. Y yo le digo, yo te ayudo. Claro. Pero le cuesta. Eso, Hazle de, de eso de manager. crear contenido Pero si no tienes le el va Instagram ya. en casa. Esto lo tienes fácil. Claro, claro. Yo le ayudo, pero es que no le va. No sé. Vamos Bueno. con la penúltima sección. Vale. Que es la recomendación. recomendación. Y esta sección es Oh. totalmente vuestra, los invitados. Aquí recomendáis lo que os dé la gana. Una forma de vivir, una película, un restaurante, un culán de Unas chocolate. magdalenas, Lo que te dé la unas gana. magdalenas hechas en casa. La repostería de mi madre. Exacto. Pues no sé. Mira, recomendación, que es una serie que también he hecho hace relativamente poco y ahora cuando ha acabado la entrevista he pensado, ay, no hemos hablado de esto, qué pena. Pues la voy a recomendar. Bienvenidos a Derry. Ujú. Id Bienvenidos a Derry, para todos los que os guste el terror. Es una seriaza, de las mejores series del año. Va sobre el payaso Pennywise. Ujú. Bueno, Sí, del el payaso, libro de It, de sí. Stephen King. Y ahí hicimos también hice al personaje de March Mm. y también ha sido en castellano y en catalán.
Y también es de esas series que tienes un buen recuerdo no solo porque la serie en sí es increíble y el personaje también es muy entrañable y le vas cogiendo pues cariño a lo largo de los episodios, porque además era también un personaje que al principio parecía que no tuviera mucha trascendencia, pero luego ocurre algo en la serie que trunca todo y se hace más relevante y le pasan muchas cosas guays. Pero se me ha ido el hilo, perdón. Vale, que no solo es por la serie y por el personaje, sino porque seguro que os ha pasado, que por cómo era el ambiente en sala, por con quién lo hacías, que además alquilamos una sala de cine privada para ver los primeros episodios, casi todo el elenco de doblaje, y eso fue mágico también. O sea, cuando pasan estas cosas, que además lo organicé yo junto con Sara Arnau, otra compañera que también sale en la serie. Pues, no sé, cuando pasan estas cosas como que se te aferra más el recuerdo del producto en sí, en este caso. Y del buen rollo. Y del buen rollo que también. Trabajar así es súper agradable. Hombre, es lo mejor que te puede pasar. Hagas terror. Sí, aunque sea terror. O sea, estás creando terror de buen rollo. Totalmente, claro. Sí, y yo soy súper fan del terror. Entonces yo iba a cada convocatoria. Bueno, hay terror, pero luego hay. De miedo, pero iba. Pero iba, y disfrutaba. Pero hay mucho drama también en la serie. Y sobre todo con la gente que hayáis visto la serie, con el personaje de Marge y con otro personaje que no voy a decir. Se lloró mucho en el atril. Lloré muchísimo. Yo sentía que estaba en una escena concreta viviendo un Titanic, literal, por una cosa que pasa. La tabla. Es la tabla de esta generación, de esta serie. Pero no, fue increíble y yo os la recomiendo un montón. Si os gusta el terror y os gusta Stephen King, tenéis que verla. Y además, cuando veáis la serie, os van a dar ganas de ver las películas, porque está todo conectado. Porque cuando un producto está tan bien trabajado y está todo relacionado, que todos los detalles, que la ves de primeras y no te das cuenta, pero luego la vuelves a ver y vas notando esas cosillas de, esto era por esto, o esto está colocado aquí porque tiene sentido, porque tal. Y bueno, te vuela la cabeza, literal. Y está todo conectado con las películas y con el universo de Stephen King. Entonces, es una serie que recomiendo un montón. Y ya está, ¿no? O sea, era la recomendación. Esta era la recomendación. Vale. Muy bien. Ahora vamos con la última sección. Lo único, déjame hacer una cosa, porque como nos fuimos de vacaciones, sacamos lo que viene siendo lo que había dentro del maletín. Maletín secreto. El misterioso maletín. El misterioso maletín. Lo guardamos porque, bueno, por si acaso. Entonces, como nos ha pillado lo de la luz y hemos estado distraídos, no nos hemos acordado de volverlo a meter. Claro. Vaya, o sea que está visible ahora mismo. Eso, ¿no? Ahora no está guardadito. Visible, está guardado. Vale. Entonces, lo que voy a hacer es meter mi móvil en el maletín, porque tengo una foto de eso. Ok. Y te voy a dar el maletín. Vale, o sea, está el maletín, pero no está la cosa dentro. Exacto. Vale. El maletín está. Ok. El maletín está. Está para utilizarlo para otras ocasiones también. Sí, que además esto no se abre desde antes de mi enfermedad, después la tuya. Esto hace. Es que hemos pasado una época de estar todos enfermos, ¿eh? Buah. Casi todo el mundo ha pillado. Aún tengo restos que no puedo ni liquidar. Es que no sé qué dijo, fue. Los tendrás durante COVID o gripe. Ha habido como una ola de algo que cuando te pilla se va arrastrando. Que la gripe me duró relativamente poco, pero hostia. Verás que en el móvil hay una cosa tachada, porque está mal puesta. Vale. Pero es fiel. Ok. ¿Vale? Se abre pop, así. Huele hasta aquí, ¿eh? Ya la primera prueba es cómo se abre. ¿Cómo se abre esto? A ver. Como los maletines hacia afuera. Ahí. Se ha apagado. A ver si está bien. No, se ha apagado. Vale. ¿Vale? No digo nada. No sé si no puedes decir nada. No digo nada. Vale, no digo. Callada. Vale. No digo ahora, nada más. luego de cámaras te lo explicamos por si no lo has entendido. Sí. He de decir. Pero crees que lo has entendido, ¿no? Sí, lo he entendido perfectamente. Vale. Hombre, he de decir que. Bueno, no voy a decir nada, por si acaso. Bueno, pues, si no es nada desvelatorio, puedes decir. No, he de decir que yo no sabía lo que era, ¿Vale? pero era algo que me podía esperar. O Vale. sea, como espectadora pensaba, puede ser esto. Vale. Y sí ha sido.
Vale. O sea que Bueno, no he dicho nada, ¿no? No es tan descabellado, ¿no? No, no es tan descabellado. Vale, perfecto. Vale. Una Muy oreja bien. de elefante dentro. Muy bien. Podrida, que es lo que te huele, ¿no? Vale. No huele mal, no huele mal. Pues. Hostia. pues- no sé por qué se me ha ocurrido eso, la verdad. Hasta aquí el programa de hoy. Laia, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Un placer estar contigo este rato. Qué guay, ha sido muy guay, se me ha pasado Hombre, rapidísimo. ha estado muy bien. Qué guay poderlo haber grabado. Gracias. sí. Ha sido Qué guay que no se nos haya ido la luz. El sonido- No, te lo Momento. juro, es que cuando se ha ido la luz, es que nos pasó el otro día con un super invitado. Claro. Es que qué y me rabia. fui súper rayado, Alex también, en Ya, plan. normal. Porque Ya, no pero depende de dices, nosotros bueno, y no nos sabe depende, mal que claro. pasen estas Claro. cosas, porque quedas con Y alguien. más cuando tal. ya se ha grabado. Más Claro. que nada para no volver a remolestar. Exacto. Ya, ¿sabes? que no es molestia. Al Sí, final pero es al fin y al venir cabo y quedas todo. con pero- alguien, Pero esperas. yo entiendo ¿sabes? ese sentimiento, que Claro. también sientes que es tu responsabilidad y todo. Pero bueno, en este caso, En este caso ha salido todo espero bien. que haya sido interesante. Rubén, No ha salido quiero- bien, por favor, dime que sí. Sí, pero no tardéis mucho en cerrar, ¿eh? Que aquí la luz. Uy, 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 Ah. pues Aquí la luz entonces se ya. cotiza. Nada, darte Sí, las sí, que yo gracias. me enrollo mucho. Esta es tu casa, ven cuando quieras. Muchas Exactamente, gracias. cuando tengas un proyecto, cuando quieras explicar algo. Aquí. Hola, Sí, 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 adelante. Pues muchas gracias por la oportunidad. de verdad. Gracias a ti y gracias a vosotros y a vosotras que nos dais cariño. Hemos Que no- vuelto. Que nos veis hasta con la luz apagada. Exacto. Bueno, no, porque no nos pueden ver. Sí, porque deben pensar, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí han visto que Hemos no hay colgado, nada. hemos colgado una historia en Instagram Sí. diciendo que no habría programa. Exacto. Pero sí que lo hay. Oh. Sí que lo hay. Sí que lo hay. Así Plot que. twist. Sí. Así como un engaño ahí. Bueno, ha sido lo que se llamaría una cobra. Una cobra. Oh, Sí, ey, bien, ey, bien, ¿qué pasó? bien definido, sí, bien. Nos vemos en el próximo programa de podcast. Besitos, sed buenos. Adiós.